Bienvenidos a mi canal, donde desenterramos los secretos más jugosos y las historias más apasionantes del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para un viaje lleno de secretos, revelaciones y todo el drama que rodeó a esta pareja de ensueño? Prepárense porque vamos a descubrir qué pasó realmente. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas del momento. Saltaron a la fama gracias a la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda Yildiz, y su química en pantalla traspasó las pantallas, enamorando a millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué sucedió detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se esconden en su relación? Y lo más importante, ¿por qué su romance llegó a su fin? Prepárense para un análisis detallado con información exclusiva y detalles que seguramente no conocían. Vamos a desentrañar los misterios de Kerem y Hande. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las primicias, chismes y noticias que les tenemos preparados. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así se convertirán en los primeros en enterarse de todo. Ya somos una gran familia, y queremos que ustedes sean parte de ella. Ahora sí, comencemos. La chispa entre Kerem y Hande, como mencioné, surgió en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. No solo brillaban en sus papeles como Serkan y Eda, sino que también se les veía muy cercanos y cómplices fuera de las cámaras. Las risas, las miradas y las bromas compartidas generaron un ambiente de camaradería que rápidamente capturó la atención de los fans y de los medios. Los rumores de un romance comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos juntos, mensajes en redes sociales con guiños y emojis sugerentes, y por supuesto, la fervorosa imaginación de los seguidores. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, ya había creado una legión de fans que soñaban con que el amor de Serkan y Eda fuera real fuera de la ficción. Y por supuesto, ver a sus ídolos juntos en la vida real solo alimentaba esa fantasía. Al principio, tanto Kerem como Hande fueron cautelosos al respecto. Evitaban confirmar públicamente su relación, manteniendo un perfil bajo y dejando que la especulación siguiera su curso. Las entrevistas conjuntas eran cuidadosas, y las respuestas a las preguntas sobre su relación eran evasivas, pero siempre con una sonrisa. Querían proteger su privacidad, y no querían apresurar las cosas. Era comprensible, ya que la atención mediática en Turquía es intensa y cualquier movimiento en falso podía ser magnificado. Pero inevitablemente la evidencia era demasiado evidente. Fotos en fiestas privadas donde se les veía muy cercanos y cariñosos, citas románticas en restaurantes exclusivos, captadas por los paparazzi, viajes juntos a lugares exóticos compartidos sutilmente en sus redes sociales. Poco a poco, los dos dejaron de esconderse. Los fans que habían estado atentos a cada detalle celebraban cada pequeña pista, cada foto robada, como una confirmación de sus esperanzas. En abril de 2021, la pareja hizo oficial su relación. Las fotos juntos en Maldivas fueron la confirmación definitiva. La pareja se mostró radiante disfrutando del sol, la playa y la compañía mutua. Las fotos compartidas en sus redes sociales mostraban una cercanía y una felicidad genuinas que no dejaban lugar a dudas. El mundo entero enloqueció, celebrando el amor de sus estrellas favoritas. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Los fans estaban encantados y la pareja parecía vivir un idilio. Compartían momentos románticos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban radiantes de felicidad. Kerem, con su estilo relajado y su sentido del humor, y Hande, con su elegancia y su dulzura, formaban una pareja perfecta, un símbolo de amor para muchos. La confirmación de su relación fue un acontecimiento importante, no solo para ellos, sino también para la industria del entretenimiento turca. Love is in the Air se había convertido en un fenómeno global, y la relación de sus protagonistas solo aumentó su popularidad. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación, y sus apariciones públicas eran esperadas con gran expectación. Sin embargo, el romance no estaba exento de desafíos. La fama y la atención mediática constante pueden ser abrumadoras.
Estar constantemente bajo el escrutinio público, ser fotografiados en cada movimiento, recibir comentarios y opiniones sobre su relación, puede ser una carga muy pesada. Además, la distancia entre ellos, debido a los compromisos laborales de ambos, también pudo haber jugado un papel importante. Kerem con proyectos en España y otros países, y Hande con su carrera en Turquía, se enfrentaban a la dificultad de mantener una relación a distancia. La diferencia horaria, la agenda apretada de cada uno, y la falta de tiempo para compartir momentos juntos, podían poner a prueba cualquier relación. Pero, ¿qué más sucedió? Aquí es donde entramos en los secretos. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que existieron diferencias significativas en sus personalidades y expectativas de vida. Kerem, con su enfoque en su carrera internacional y su visión más independiente y globalizada, podría haber tenido dificultades para adaptarse a las exigencias de la fama y la atención constante que Hande experimentaba en Turquía. Kerem, con una trayectoria más ligada a proyectos internacionales, era más reservado y valoraba su privacidad. La exposición constante y la atención mediática que conlleva la fama en Turquía, especialmente para una actriz tan popular como Hande, podrían haber resultado abrumadoras para él. Por otro lado, Hande, con sus proyectos en su país y su arraigo a su familia y amigos, podría haber tenido dificultades para adaptarse al estilo de vida más global y aventurero de Kerem. Ella tenía una vida establecida en Turquía con sus raíces, su familia y sus amigos. La idea de alejarse de todo esto para seguir a Kerem en sus proyectos internacionales podría haber sido un gran desafío. Además, se rumorea que existieron ciertas tensiones relacionadas con la exposición mediática. Hande, al ser una de las actrices más populares de Turquía en ese momento, estaba constantemente en el ojo público. Su vida, sus proyectos, sus relaciones, todo era objeto de interés y de especulación. Kerem, aunque también famoso, podría haber sentido incomodidad con el nivel de atención que recibía Hande, o incluso, haberse sentido eclipsado por su éxito. La constante comparación, la presión de mantener una imagen perfecta, y la dificultad de mantener la privacidad en una relación expuesta a los medios, pueden haber generado fricciones entre la pareja. La diferencia de experiencia en el manejo de la fama y la atención mediática también pudo haber influido en la dinámica de la relación. Otro punto clave que surgió en los medios fue la supuesta presencia de terceros. Aunque nunca se confirmó oficialmente, se especuló con la posibilidad de que existieran otras personas involucradas en la relación. Algunos medios turcos mencionaron nombres, pero la información nunca fue verificada y siempre se mantuvo en el terreno del rumor. Es importante recordar que estos son rumores y especulaciones, y que debemos ser cautelosos al tomarlos como hechos. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son comunes, y a menudo son exagerados o inventados para generar interés y vender noticias. La falta de pruebas concretas y la negación de los involucrados son factores que nos invitan a tomar esta información con precaución. En medio de esta situación, la pareja comenzó a distanciarse. Las publicaciones conjuntas en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y las apariciones públicas juntos se redujeron. Los fans, que habían estado siguiendo de cerca su relación, comenzaron a preocuparse. Notaron la ausencia de fotos juntos, la falta de interacción en las redes sociales, y la creciente distancia en sus apariciones públicas. Los rumores de crisis se intensificaron, y la prensa turca se enfocó en cada gesto, cada publicación y cada ausencia para descifrar la situación. Cada comentario, cada foto, cada like, era analizado minuciosamente en busca de pistas sobre el estado de su relación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans, que especulaban, analizaban y creaban teorías sobre la situación. Finalmente, en enero de 2022, se confirmó lo inevitable: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían puesto fin a su relación. La noticia conmocionó a sus seguidores, que esperaban un futuro juntos. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, generando una ola de reacciones. Las reacciones fueron mixtas. Algunos se mostraron tristes y decepcionados, expresando su cariño y apoyo a la pareja, mientras que otros respetaron la decisión de la pareja y les desearon lo mejor. La noticia marcó el fin de una era para muchos fans, que habían seguido su relación con entusiasmo y esperanza. Después de la ruptura, ambos actores han continuado con sus carreras. Kerem ha seguido trabajando en proyectos internacionales, participando en producciones en España y otros países, demostrando su versatilidad y su deseo de expandir sus horizontes profesionales.
Hande se ha mantenido activa en la televisión turca, protagonizando nuevas series y proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. Aunque ambos han sido vinculados sentimentalmente a otras personas, ninguno ha confirmado una nueva relación formal. Han mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida personal, enfocándose en su trabajo y en su bienestar personal. Pero, ¿qué nos dejan estos secretos y revelaciones? ¿Qué lecciones podemos aprender de la relación de Kerem y Hande? En primer lugar, nos recuerdan que la fama no es sinónimo de felicidad. Las celebridades también son personas con sus propios sentimientos, miedos y desafíos. La presión mediática, las expectativas de los fans y las exigencias de la industria pueden ser muy difíciles de manejar, incluso para las parejas más sólidas. La constante exposición, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden ser un peso muy pesado para cualquier relación. En segundo lugar, nos muestran que las relaciones a distancia son complicadas. Requieren comunicación constante, confianza y mucha dedicación. La distancia física, la diferencia horaria y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pueden poner a prueba cualquier relación. Las diferencias culturales y los estilos de vida distintos también pueden influir en la dinámica de la pareja. Adaptarse a las costumbres, las expectativas y la forma de vida de la otra persona puede ser un desafío. En tercer lugar, nos enseñan que el amor puede terminar, incluso cuando parece perfecto. A veces las diferencias personales, los compromisos profesionales o simplemente el paso del tiempo pueden desgastar una relación, por mucho que haya existido química y conexión al principio. Las relaciones evolucionan y las personas cambian. Es posible que lo que funcionó en un momento dado, ya no funcione en otro. Es importante respetar las decisiones de cada persona, y entender que el fin de una relación no es un fracaso, sino una parte natural de la vida. En el caso de Kerem y Hande parece que la incompatibilidad en sus personalidades, las presiones de la fama y la distancia geográfica fueron factores clave en su separación. Aunque su romance fue efímero, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia nos recuerda que el amor, aunque a veces no sea para siempre, puede ser una experiencia maravillosa y transformadora. Y eso es todo, amigos. Hemos explorado a fondo los secretos detrás de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido tanto como yo al investigarlo. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los hechos, tratando de entender qué pasó realmente entre ellos. Quiero agradecerles por su tiempo y por su interés en esta historia. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Si fue así, no duden en dejar un comentario abajo. ¿Qué opinan de la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que se equivocaron al separarse? ¿Qué piensan sobre los rumores que hemos explorado? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Me encantaría leer sus opiniones. La interacción con ustedes es lo más importante para mí, y me encanta saber qué piensan sobre los temas que tratamos. No olviden dar me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, noticias y secretos. Recuerden que aquí en mi canal, siempre encontrarán información fresca y relevante sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden siempre, la vida es un drama y nosotros somos los espectadores.